Perlas del libro de Ezequiel. ¿Qué entiende usted por voluntad divina? ¿Qué es la voluntad divina? Solemos repetir siempre, hay que hacer la voluntad divina, que se haga la voluntad de Dios. La voluntad divina no es otra cosa que lo que Dios quiere. Y cuando decimos hacer la voluntad de Dios, es hacer lo que Dios quiere. Su voluntad, la voluntad de usted es lo que usted quiere y la voluntad de Dios lo que Dios quiere. Buen día. Damos gracias a Dios porque nos permite meditar este día en las perlas del capítulo 44 del libro de Ezequiel. Todo lo que registra este capítulo y todo el libro de Ezequiel y toda la Biblia es la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? Lo que Dios quiere. Vamos a encontrar en este capítulo una serie de leyes. Y esas leyes son lo que Dios quiere. Dios quiso darlos así. Dios quiso especificarlos así. No se le ocurrió a ninguna otra persona. Lo mismo sucede con el sábado. El sábado existe porque Dios así lo quiso. Cuando leemos Génesis 1 y la primera parte de Génesis 2, encontramos que Dios había terminado toda su creación en los 6 días. Ya no había necesidad de otro día, ya estaba todo terminado. Pero a Dios se le ocurrió, Dios quiso crear un día, el séptimo día, y a ese día lo bendijo, lo santificó y reposó en ella. ¿Por qué? Porque Dios así lo quiso. Me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, la cual mira hacia el oriente y estaba cerrada. La puerta exterior, es decir, desde el atrio interior, desde allí. Recordemos que el ángel ya terminó de darle las medidas, ya terminó de hacer el recorrido. Ahora el ángel le está mostrando cuál es la función de los espacios, de las cámaras. ¿Para qué sirve ese templo que se iba a levantar? Me dijo Jehová, esta puerta estará cerrada. No se abrirá, ni entrará por ella hombre, porque Jehová Dios de Israel entró por ella. Estará por tanto cerrada. Miren, ¿quién da esa indicación? Dios. Se le ocurrió a Ezequiel. Ezequiel dijo, bueno, miren, como Dios entró por aquí, esta puerta es sagrada. No, Dios así lo estableció. Puesto que había sido santificada por la presencia divina, esta puerta no sería usada como una entrada común del pueblo. Era santa. ¿Quién lo estableció? Dios. Y así vamos a ir encontrando una serie de ordenanzas establecidas por Dios. En cuanto al príncipe, por ser el príncipe, él se sentará allí para comer pan delante de Jehová. Por el vestíbulo de la puerta entrará y por ese mismo camino saldrá. El príncipe, o sea, el gobernante civil, el rey. Los rabinos referían este pasaje al Mesías, pero Jesucristo no podría ser el príncipe aquí mencionado. El príncipe habría de ofrecer una ofrenda por su pecado. Tendría hijos y adoraría a Dios ofreciendo sacrificios. En pocas palabras, se está refiriendo al gobernante civil. ¿Y para qué entraría? Para comer pan. Sin duda se refiere aquí a los alimentos que se relacionaban con los sacrificios y que se comían con ciertas ofrendas. Éxodo 18:12, Levítico 7:15, Deuteronomio 12:7. Y me llevó hacia la puerta. Miren, ya le dio dos indicaciones. La puerta cerrada por ser santo
cómo debía conducirse el gobernante. Y me llevó hacia la puerta del norte por delante de la casa, y miré, y he aquí la gloria de Jehová. ¿Y qué pasaba con la gloria de Jehová? Había llenado la casa de Jehová, y me postré sobre mi rostro. ¿Qué es la gloria de Jehová? Lo vimos ayer. La presencia de Dios. Es la manifestación de la presencia de Dios. ¿Por dónde viene? Por la puerta del norte, que es la puerta que está delante de la casa. Esta debe ser la puerta interior del norte. Y me dijo Jehová, hijo de hombre, pon atención y mira con tus ojos y oye con tus oídos todo lo que yo hablo contigo sobre todas las ordenanzas de la casa de Jehová y todas sus leyes. Y vuelve a reiterar, pon atención a las entradas de la casa y a todas las salidas del santuario. Pon atención, no te distraigas. Cuando estás en la presencia de Dios, pon atención, mira con los ojos, escucha con los oídos, oye con tus oídos. Esta redundancia, como ya vimos en los estudios anteriores, implica máxima atención. No te distraigas. Cuando estás en la presencia de Dios, no permitas que nada te distraiga. El celular, ponlo en silencio. Que no te distraiga. Tus reuniones, las que tengas, las actividades de casa, cualquiera, establécelas para otro horario, pero ese tiempo señalado, separado para tu encuentro con Dios, no debe ser interrumpido por nada. Ese tiempo puede ser el culto personal o el culto familiar. Incluso el culto congregacional es un tiempo señalado. Y tocando el culto congregacional, pon atención, máxima atención. Presta atención a lo que te va a decir el Señor. Es lamentable cuando en el culto las personas hacen cualquier otra cosa menos prestar atención. Si ese es tu caso, aprende y guarda en tu corazón esta perla. Pon atención. Mira con tus oídos o con tus ojos y escucha con tus oídos. No te distraigas por nada. No permitas que nada te distraiga. Y dirás a los rebeldes, a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, basta ya de todas vuestras abominaciones, oh casa de Israel. Un llamado al arrepentimiento, un llamado a dejar sus caminos, de traer extranjeros incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne, para estar en mi santuario y para contaminar mi casa. Presten atención a esta reiteración, incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne. La circuncisión de la carne solo era válida si de por medio iba acompañada con la circuncisión del corazón, y eso ya lo manifestó Moisés en el libro de Deuteronomio. Circunciden su corazón. ¿Qué es lo que nos enseña este pasaje cuando nos habla de la circuncisión de la carne y del corazón? No hay que conformarnos con la parte exterior, no hay que conformarnos con las formas, hay que ir a lo más importante, a la esencia. En ocasiones nosotros nos involucramos mucho en la realización de programas, pero perdemos de vista el participar de esos programas. Estamos tan concentrados en que no falle nada, pero perdemos el momento de adoración. La circuncisión del corazón debe ser lo más importante,
y es lo que debe ir junto a la circuncisión de la carne. Y aquí, para nuestros tiempos en los cuales ya no existe la circuncisión, estamos hablando de conversión, que es lo mismo. La conversión. El hijo de extranjero es aquel que no forma parte del pueblo de Dios, pero Isaías 56:6 deja en claro que todo hijo de extranjero que quisiera convertirse, que quisiera adorar al Señor, entregarle su vida, era bienvenido. Para estar en mi santuario y para contaminar mi casa, de ofrecer mi pan, la grosura y la sangre, y de invalidar mi pacto con todas vuestras abominaciones. Basta ya. Basta de formalismos. Es tiempo de ir al fondo, a lo más importante, a la conversión. Pues no habéis guardado lo establecido acerca de mis cosas santas. Dios dice aquí, ¿qué dice? Mis cosas santas. En vez de haberse ocupado del templo como se les había ordenado, los levitas habían empleado a extranjeros como siervos y les habían permitido que entraran en el atrio del templo, sin tomar en cuenta si eran verdaderos adoradores de Dios o no. Sino que habéis puesto extranjeros como guardas de las ordenanzas en mi santuario. Has sido llamado para cumplir tu ministerio. Cumple tu ministerio. Otro no lo puede hacer por ti. La salvación es personal, íntegramente personal. Así ha dicho Jehová el Señor: ningún hijo de extranjero, incircunciso de corazón e incircunciso de carne, entrará en mi santuario, de todos los hijos de los extranjeros que están entre los hijos de Israel. ¿Quiénes no podían entrar? ¿Quiénes? Los incircuncisos de carne y de corazón. Leemos en otra versión, dice, así dice el Señor omnipotente: no entrará en mi templo ningún extranjero incircunciso y de corazón y de cuerpo, ni siquiera los extranjeros que habitan entre los israelitas. Para estar en la presencia de Dios necesitamos conversión. Necesitamos entregarle nuestra vida. Y los levitas que se apartaron de mí cuando Israel se alejó de mí, yéndose tras sus ídolos, llevarán su iniquidad. ¿Quiénes son estos levitas? No. Los que no cumplieron con su función. ¿Cuándo qué dice? Cuando Israel se alejó de mí. Ellos también se fueron tras ellos. En estos versículos hasta el 14 se describen los deberes de los levitas en el nuevo sistema. Por causa de la apostasía y de la idolatría, los levitas habrían de perder el excelso privilegio de ministrar en el altar. Solo quedaba ahora un linaje para estar en el servicio del Señor. Todos los demás cumplirían funciones asistenciales. ¿Qué perla encontramos aquí? Los pecados tienen consecuencias. Los pecados son perdonados. Aquí estos pecados les han sido perdonados, pero de las consecuencias no se los libera. ¿Cuál es la evidencia de que han sido perdonados? Van a seguir sirviendo, pero ya no van a cumplir la función sagrada. Y servirán en mi santuario como porteros a las puertas de la casa y sirvientes en la casa. Ellos matarán el holocausto y la víctima para el pueblo, estarán ante él para servirle. Por cuanto les sirvieron delante de sus ídolos y fueron a la casa de Israel por tropezadero de maldad, por tanto he alzado mi mano y jurado, dice Jehová el Señor, que ellos llevarán su iniquidad. ¿Qué quiere decir esto? Que las consecuencias los van a seguir. Los van a seguir. Están perdonados, por eso es que van a ser ahora porteros, van a ser ahora sirvientes, van a ser los que
van a degollar las víctimas, pero ya no podrán ejercer la función sagrada de estar en la presencia de Dios. No se acercarán a mí para servirme como sacerdotes, ni se acercarán a ninguna de mis cosas santas, a mis cosas santísimas, sino que llevarán su vergüenza y las abominaciones que hicieron. Dios nos perdona el pecado, pero no nos libra de las consecuencias. Van a seguir sirviendo, pero ya no serían sacerdotes. Ya no más. Les pondré pues por guardas encargados de la custodia de la casa para todo el servicio de ella y para todo lo que en ella haya de hacerse. ¿Cuál había sido el pecado de estos levitas? Haberse entregado a la idolatría como los demás. En otras palabras, reemplazaron a Dios, negaron a Dios. Dios les perdona. Van a seguir sirviendo, pero ya no como sacerdotes. ¿Se da esto en nuestros tiempos? Ministros que pecan y luego ya no vuelven a cumplir con la función sagrada. ¿Se da eso en nuestros días? ¿Ha cambiado esta ley de Dios? Mas los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos se acercarán para ministrar ante mí y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura y la sangre, dice Jehová el Señor. En este versículo se responde a la pregunta planteada. ¿Quiénes podrían estar allí delante de Dios? Los que no se apartaron. Y los hijos de Sadoc nunca se apartaron. Aún en los momentos de mayor crisis en Israel, ellos se mantuvieron fieles a su ministerio. Aquí encontramos otra gran lección, otra gran perla. Siempre hay un pueblo fiel de Dios, siempre. Aún en los momentos más críticos, siempre existe un pueblo fiel. En la actualidad, la iglesia puede estar zozobrando, pueden haber muchas críticas, pero siempre hay un remanente fiel. Un remanente que se mantiene fiel al Señor, siempre. Y ese remanente se hará más evidente cuando se acerque el tiempo del fin. Porque va a llegar un momento en el cual serán zarandeados. Hoy en día congregamos trigo y cizaña en la misma congregación, pero llegará el tiempo en que ese remanente, ese trigo, se dé a conocer y serán los que terminarán de proclamar el mensaje. Los hijos de Sadoc son un ejemplo para nosotros. No tenemos por qué ser arrastrados por la corriente, no tenemos por qué ser arrastrados por lo que hace la mayoría. Ellos entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme y guardarán mis ordenanzas. Los que nunca se alejaron de Dios, los que nunca negaron a Dios. Y cuando entren por las puertas del atrio interior, se vestirán de vestiduras de lino, no llevarán sobre ellos cosa de lana, cuando ministren en las puertas del atrio interior y dentro de la casa. Aquí se especifican las vestiduras de los sacerdotes. ¿Quién lo estableció? ¿Ezequiel? ¿Moisés? ¿Aarón? No. Dios lo estableció. Dios es quien va determinando qué se ponen, qué no se ponen. Recuerden, en el plan de salvación, toda es obra de Dios. No hay nada del ser humano. Y se va determinando qué debe ponerse. ¿A quién se le ocurrió? A Dios. ¿Verdad? A ningún otro ser humano. Turbantes de lino tendrán sobre sus cabezas y calzoncillos de lino sobre sus lomos. No se ceñirán cosa que los haga sudar. Aquí se da la razón por la cual Dios elige esos materiales para que no transpiren. Cuando salgan al atrio exterior, al atrio de afuera, al pueblo, se quitarán las vestiduras con que ministraron y las dejarán en las cámaras del santuario
y se vestirán de otros vestidos para no santificar al pueblo con sus vestiduras. Miren, esto debe quedar claro. Todo está dicho por Dios, todo está establecido por Dios. El hombre no tiene ninguna parte. Todas las leyes son dadas por Dios. Los alcances de cada ley son dadas por Dios. En qué momento se van a usar son dadas por Dios. Y no se raparán su cabeza ni dejarán crecer su cabello, sino que lo cortarán solamente. Mantenerlo en un tamaño moderado. Ninguno de los sacerdotes beberá vino cuando haya de entrar en el atrio interior. ¿Cómo lo entiende usted? Si no entra, ¿sí puede beber vino? No. Aquí algunos pueden especular muchas cosas, pero cuando un pasaje no es claro, hay que ir a otro pasaje que es más claro. Y otro pasaje que es más claro para nuestros tiempos es la carta de Pedro. En su carta el apóstol Pedro habla acerca del reino de sacerdotes. ¿Recuerdan? Donde todos hemos sido llamados y todos formamos parte de un reino de sacerdotes. No lo encuentro ahorita, a ver, dice, mas vosotros, está en primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. A eso hemos sido llamados. Nosotros formamos parte de ese grupo. Y si todavía no nos queda claro, vayamos a Corintios, donde dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Templo del Espíritu Santo. Ninguno de los sacerdotes beberá vino cuando haya de entrar en el atrio interior. Debe estar limpio completamente cuando se presente ante el Señor. Ni viuda ni repudiada tomará por mujer, sino que tomará virgen del linaje de la casa de Israel, o viuda que fuere viuda de sacerdote. Dios mismo va estableciendo quién puede ser la pareja del sacerdote y quién no puede ser la pareja del sacerdote. ¿A quién se le ocurrió? A Dios. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Una de las funciones de los sacerdotes era esta. Los sacerdotes habían de ser los maestros del pueblo a fin de que el pueblo pudiera conocer la verdad y ser guardado de la apostasía. La instrucción es esencial para el desarrollo espiritual. No puede haber verdadero crecimiento a menos que haya continuo progreso en el conocimiento. No hay otra forma. Y esta verdad, esta perla, continúa hasta nuestros días. Hay pasajes que no entendemos, otro lo entiende y te puede decir, pero recuerde, entender, no interpretar. Enseñar en base a lo que está escrito. Esa ya es una gran perla que ha quedado muy claro para nosotros. ¿Y qué debían enseñar? A diferenciar entre lo santo y lo profano, lo limpio y lo no limpio. El fundamento para entender qué es limpio y no limpio, qué es profano y qué es santo, es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos muestra cuál es. No es una ocurrencia de ninguna persona. En los casos de pleito, ellos estarán para juzgar. Conforme a mis juicios juzgarán. Van a ser los jueces. Pero no van a juzgar según su parecer personal, sino según los juicios de Dios, según las leyes de Dios.
según como está escrito, según como Dios lo ha establecido, no según el parecer de la persona. Vivimos tiempos en los cuales los jueces dan sentencias en base a su parecer personal. La ley que está establecida o escrita dice una cosa, pero ellos hacen otra cosa. Eso no sucede en el pueblo de Dios. Conforme a mis juicios juzgarán, y mis leyes y mis decretos guardarán en todas mis fiestas solemnes, y santificarán mis días de reposo. Fiestas solemnes, días de reposo. ¿A quién se le ocurrió lo de los días de reposo? ¿A quién se le ocurrió lo de las fiestas solemnes? A Dios. Esa es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que juzgue según sus juicios, según sus leyes. No se acercarán a hombre muerto para contaminarse, pero por padre o madre, hijo o hija, hermano o hermana que no haya tenido marido, sí podrán contaminarse. Usted puede tratar de entender esto y por qué y por qué. Lo claro de la Biblia es que Dios así lo estableció. Esa es la voluntad de Dios. Cuando usted establece su voluntad, usted tiene sus razones. Usted puede explicarlo si es que lo quiere o no explicarlo, pero esa es su voluntad. Y la voluntad de Dios es esa. Y va estableciendo cómo relacionarse con los muertos. Y hace diferencia entre quién es el que muere. Y después de su purificación le contarán 7 días. Si es que tuvo contacto con algo inmundo, si ceremonialmente se contaminó. 7 días llevaba su purificación. Esto también ya hemos ahondado bastante en el libro de Levítico. Y el día que entre al santuario, al atrio interior, para ministrar en el santuario, ofrecerá su expiación, dice Jehová el Señor. Los sacerdotes humanos debían ofrecer su expiación. Hebreos dice que Cristo se ofreció una sola vez para siempre y se presenta con su propia sangre para lograr el perdón de nuestros pecados. Y habrá para ellos heredad, y yo seré su heredad, pero no les daréis posesión en Israel, yo soy su posesión. Qué maravilla, ¿verdad? Continúa lo mismo con la herencia. No cambió nada en relación a lo que Dios estableció por medio de Moisés y a lo que ahora Dios anuncia por medio de Ezequiel. Dios sigue siendo la heredad de los sacerdotes. El orden de las ofrendas refleja nuevamente la antigua ley. Y aquí dice Dios, yo voy a ser su ofrenda. Yo soy su heredad. ¿Qué mayor heredad poder tener que Dios sea nuestra heredad? Él. ¿No te gustaría tener esa heredad? ¿Qué necesitamos? Formar parte de lo que Pedro dice, de esa nación santa, de ese real sacerdocio. La ofrenda y la expiación y el sacrificio por el pecado comerán, y toda cosa consagrada en Israel será de ellos. Dios estableció también que debían comer. ¿De dónde provendría lo que ellos comerían? Él así lo estableció. Y las primicias de todos los primeros frutos de todo y toda ofrenda, de todo lo que se presente, de todas vuestras ofrendas, será de los sacerdotes. Asimismo daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas, para que repose la bendición en vuestras casas. Qué interesante en esa última frase, para que repose la bendición en vuestras casas. Cuando ofrendas, le estás entregando un presente, ¿no?, a la obra de Dios. Y es para la manutención de los que sirven allí en la casa del Señor. Y hay una bendición que Dios ofrece. Ninguna cosa mortecina ni desgarrada, así de aves como de animales, comerán los sacerdotes.
nada que sea impuro. ¿Qué es la voluntad de Dios? Es lo que Dios quiere. ¿Qué es hacer la voluntad de Dios? Es hacer lo que Dios quiere que hagamos. Eso es todo. Cuando Jesús dice en Mateo que en aquel día muchos le dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos, y Él les diga, no les conozco, es porque ellos hicieron lo que les parecía. No hicieron la voluntad de Dios. No hicieron lo que Dios quiere que se haga. ¿Quieres estar en ese grupo de los que escuchen, venid, benditos de mi Padre, pasen a heredar el reino preparado para ustedes? Haz la voluntad de Dios. Haz lo que Dios quiere que hagas. Que Dios te bendiga. Amén.